el Roswell? Es una pregunta que ha desvelado a los investigadores durante muchas décadas. La única certeza es que algo impactó en ese lugar. Las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos ofrecieron varias explicaciones confusas, lo que sugiere que algo muy importante estaba en juego. Los testigos presenciales, tanto militares como civiles, recibieron amenazas de muerte si hablaban de lo que vieron o escucharon. Pero el caso del que hablaremos hoy es uno aún mucho más desconocido que el de Roswell, y es un supuesto ovni impactado en Bolivia, en el cual no solo estuvo involucrada la CIA, sino también la NASA. Pero esto no es todo. Según el investigador Leonard Stringfield, un informante argentino reveló una afirmación aún más sorprendente. Al parecer, un grupo de investigadores también desapareció misteriosamente en el mismo lugar y en el momento del incidente. ¿Quiénes eran estos investigadores? ¿Qué estaban haciendo ahí? Y lo más inquietante de todo, ¿qué encontraron? ¿Qué hizo que fueran eliminados? Les doy la bienvenida. Yo soy Paul. Acompáñenme en un nuevo viaje. Fue el 8 de julio de 1947 cuando el extraño suceso salió a la luz pública. Associated Press, entre otros muchos medios de comunicación, informó la sorprendente noticia diciendo lo siguiente. Los numerosos rumores sobre el disco volador se hicieron realidad ayer, cuando la Oficina de Inteligencia del 509 Grupo de Bombardeo de la Octava Fuerza Aérea, en el campo aéreo del ejército de Roswell, tuvo la suerte de hacerse con un disco gracias a la cooperación de uno de los rancheros locales y de la oficina del sheriff del condado de Chávez. El objeto volador aterrizó en un rancho cercano a Roswell en algún momento de la semana pasada. Al no disponer de teléfono, el ranchero guardó el disco hasta que pudo ponerse en contacto con la oficina del sheriff, que a su vez avisó al comandante Gilles Marcel de la Oficina de Inteligencia 509, Grupo de Bombardeo. Inmediatamente se tomaron medidas y el disco fue recogido en casa del ranchero. Fue inspeccionado en el campo aéreo del ejército de Roswell y posteriormente presentado por el mayor Marcel a los cuarteles generales superiores. El hecho, sin embargo, que todavía nos preguntamos sobre este caso. ¿Una nave extraterrestre? ¿Una máquina para viajar en el tiempo? ¿Un experimento secreto de los militares de la época? ¿Por qué me hago todas estas preguntas? Les diré. Porque allá por 1978 ocurrió un suceso inquietantemente parecido al de Roswell, pero en Bolivia. La única diferencia es que el asunto de Bolivia no ha logrado la misma cantidad de cobertura que Roswell. Aunque el Pentágono, la CIA y la Fuerza Aérea de Estados Unidos han estado a la vanguardia de los secretos OVNI altamente clasificados durante muchos años, es un hecho poco conocido que la NASA se ha interesado profundamente no solo en los OVNIs, sino en los incidentes relacionados con OVNIs impactados. En otras palabras, es el hardware y la tecnología extraterrestre lo que fascina especialmente a la NASA, como señala en uno de sus artículos diciendo lo siguiente. Desde su creación en 1958, la NASA ha logrado muchas grandes hazañas científicas y tecnológicas en el aire y en el espacio. La tecnología de la NASA también ha sido adaptada para muchos usos no aeroespaciales y sigue siendo una fuerza líder en investigación científica y en estimular el interés público por la exploración aeroespacial, así como por la ciencia y la tecnología en general. Y lo que es quizás más importante, nuestra exploración del espacio nos ha enseñado a ver la Tierra, a nosotros mismos y al universo de una forma nueva. Aunque los tremendos logros técnicos y científicos de la NASA demuestran vívidamente que los seres humanos pueden lograr hazañas antes inconcebibles, también nos sentimos humildes al darnos cuenta de que la Tierra no es más que una diminuta canica azul en el infinito cosmos. Todo esto nos lleva a uno de los casos OVNI más sorprendentes de todos. La génesis de este caso puede rastrearse en un telegrama del Departamento de Estado de los Estados Unidos, transmitido desde la Embajada Americana en La Paz, Bolivia. El secretario de Estado de los Estados Unidos fue el 15 de mayo de 1978 y compartido con la NASA. Los periódicos bolivianos publicaron esta mañana un artículo referente a un objeto no identificado que aparentemente cayó recientemente del cielo. El periódico cita el relato de un corresponsal sudamericano de la ciudad argentina de Salta. El objeto fue descubierto cerca de la ciudad boliviana de Bermejo y fue descrito como con forma de huevo, metálico y de unos 4 metros de diámetro. La Fuerza Aérea Boliviana tiene previsto investigar para determinar qué podría ser el objeto y de dónde procedía. He expresado nuestro interés y nuestra voluntad de ayudar. Ellos nos asesorarán.
solicitó al departamento que consulte a los organismos pertinentes para ver si pueden arrojar alguna luz sobre lo que podría ser este objeto. La región en general ha tenido más que su cuota de informes de ovnis esta última semana. Se solicita una respuesta lo antes posible. Claramente la NASA y el Departamento de Estado no fueron las únicas ramas del gobierno que se interesaron por el caso, como deja claro un informe de la CIA, también del 15 de mayo de 1978. Este dice lo siguiente: muchas personas de esta parte del país afirman haber visto un objeto parecido a un balón de fútbol que caía detrás de las montañas de la frontera argentina-boliviana, causando una explosión que sacudió la tierra. Esto ocurrió el 6 de mayo. Alrededor de esa fecha, algunas personas en las provincias de San Luis y Mendoza informaron haber visto un escuadrón de platos voladores volando en formación. Las noticias procedentes de Salta confirman que el satélite artificial cayó en el monte Taire, en Bolivia, donde ya ha sido localizado por las autoridades. Las mismas fuentes señalaron que el área donde cayó ha sido declarada zona de emergencia por el gobierno boliviano. Un examen de los archivos desclasificados sobre ovnis encontrados en los archivos de la NASA revela un segundo informe que hace referencia al accidente y añade más datos. Fechado el 16 de mayo de 1978, el documento dice lo siguiente: hemos recibido otra llamada telefónica de nuestro público solicitando confirmación de los informes de que un objeto no identificado cayó en territorio boliviano cerca de la frontera argentina. Solo podemos decir que las radios argentinas y uruguayas están informando al respecto, diciendo que las autoridades bolivianas han solicitado urgentemente la ayuda de la NASA para determinar la naturaleza de lo que impactó en un cerro en territorio boliviano. Hace pocos minutos, Radio El Espectador de Montevideo anunció que existía incertidumbre sobre la veracidad de estas informaciones. Fuentes argentinas indicaron que la frontera con Bolivia había sido cerrada, pero que podría verse reabierta. También informaron que un objeto no identificado había caído en suelo boliviano cerca de la frontera argentina, y que las autoridades locales bolivianas habían solicitado ayuda al gobierno central, que a su vez había pedido asistencia a la NASA para investigar el caso. Un periódico de La Paz afirma hoy que existe un gran interés por conocer la naturaleza del objeto caído, y añade que las autoridades locales, por motivos de seguridad, han acordonado 200 kilómetros alrededor del lugar donde impactó el objeto. Se dice que el objeto es un artefacto mecánico de casi 4 metros de diámetro, que ya fue trasladado a Tarija. Hay interés por determinar la exactitud de estos informes que se han extendido rápidamente por todo el continente, en particular en Bolivia y sus países vecinos. El 18 de mayo de 1978, la Embajada de Estados Unidos en La Paz volvió a enviar un telegrama tanto a la NASA como al secretario de Estado. Clasificado secreto, el telegrama reveló lo siguiente: la información preliminar proporcionada ha sido verificada con las agencias gubernamentales apropiadas. No se puede establecer una correlación directa con objetos espaciales conocidos que pudiesen haber reentrado en la atmósfera terrestre cerca del 6 de mayo. Sin embargo, seguimos examinando cualquier posibilidad. 6 días después, la Agregaduría de Defensa de Estados Unidos en La Paz transmitió una comunicación a una variedad de agencias y departamentos militares en Estados Unidos, incluyendo el NORAD, la Fuerza Aérea y el Departamento de Estado. Este informe decía lo siguiente: esta oficina ha tratado de verificar las historias publicadas en la prensa local. El jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Boliviana dijo que aviones de la Fuerza Aérea Boliviana han sobrevolado el área donde supuestamente aterrizó el objeto y en su búsqueda no obtuvieron nada. Adicionalmente, habló de esta fecha con el comandante del ejército boliviano e informó que el grupo de búsqueda del ejército dirigido a ir al área para encontrar el objeto tampoco había encontrado nada. El ejército ha llegado a la conclusión de que puede haber un objeto, pero que hasta la fecha no se ha encontrado nada. El informe de la CIA del 15 de mayo de 1978 afirmó claramente que el objeto había caído a tierra en la montaña de Taire, Bolivia, y que ya había sido localizado por las autoridades. Además, al día siguiente, la CIA supo que el objeto había sido llevado a Tarija. En cambio, el ejército y la Fuerza Aérea Boliviana comunicaron a la Agregaduría de Defensa que su búsqueda del misterioso objeto había sido en vano y que no se había encontrado nada. ¿Estaba la CIA mal informada o eran los bolivianos quienes mantenían al Departamento de Estado en la ignorancia? O tal vez la misma CIA había dado la orden al ejército boliviano de que mandara esos comunicados a la prensa. Un militar estadounidense ya fallecido, llamado Dan Salter, dice lo siguiente:
Informaciones tentadoras sugieren que el objeto fue efectivamente recuperado por las autoridades estadounidenses, o al menos con la ayuda de las autoridades estadounidenses, que tanto la CIA como la NASA desempeñaron papeles claves en el caso. En junio de 1979, el investigador de ovnis, Leonard Stringfield, fue contactado por un investigador argentino, Nicolás Ojeda, que tenía datos interesantes que aportar sobre este incidente. Ojeda dice lo siguiente: hay un informe de un grupo de investigadores que desaparecieron misteriosamente en la zona. Realmente creo que algo grande pasó en Salta. La NASA investigó, pero no hubo noticias al respecto. Tengo que decirte que en La Paz, Bolivia, un enorme Hércules C-130 se llevó algo de la zona donde había impactado el ovni. Además, la investigación de Stringfield llevó a revelar que una fuente de la CIA, conocida por el investigador Bob Bardi, confirmó que el vuelo del C-130 tuvo lugar y que él iba a bordo de la aeronave. Sin comentarios fue la respuesta que recibió Bardi cuando se planteó la cuestión de la carga de la aeronave. Las pruebas disponibles seguían sin responder a la pregunta crucial: ¿qué fue lo que impactó en Bermejo, Bolivia, en mayo de 1978? La posibilidad de que el objeto fuera un meteorito puede descartarse casi con seguridad, principalmente por la descripción que se hace en el telegrama del Departamento de Estado del 15 de mayo, ya que este decía que tenía forma de huevo, era metálico y medía 4 metros de diámetro. Pero ¿qué hay de la posibilidad de que el objeto fuera un satélite artificial? Esa teoría fue puesta en duda por el telegrama secreto del Departamento de Estado del 18 de mayo, en el que decía que no puede establecerse ninguna correlación directa con objetos espaciales conocidos que pudiesen haber entrado en la atmósfera terrestre cerca del 6 de mayo. A la luz de esto, la declaración de la CIA de que personas en las provincias de San Luis y Mendoza informaron haber visto un escuadrón de platos voladores volando en formación, y las revelaciones del Departamento de Estado que la región en general ha tenido más que su cuota de informes de ovnis en la última semana, deben ser consideradas significativas. No hay duda de que este asunto particularmente intrigante es bueno y sólido, en lo que se refiere a fuentes, documentos, palabras de agencias gubernamentales y demás. ¿Se trataba de una auténtica nave extraterrestre? Al igual que con el suceso de Roswell de 1947, seguimos rascándonos las cabezas con este asunto. Viajantes, espero les haya despertado interés este video, y si fue así,